asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los asambleístas y asambleístas, señoritas, señoras y al pueblo ecuatoriano. Realmente, cuando estamos tratando de una ley tan importante para el Ecuador, también resulta ridículo cuando los políticos asumimos discursos de recuerdos del pasado y no asumimos lo que tenemos que hacer para este presente y el futuro del Ecuador. Es importante recordar que al reformar un código de procedimiento penal, el Código Penal, es revisar realmente qué pasa con la historia ecuatoriana y qué pasa con todos los gobiernos de turno y qué estamos haciendo cada uno de nosotros para mejorar esa calidad de vida de los ecuatorianos. Y hoy nos toca a un grupo humano electo por elección popular preparar reformas, preparar leyes que vengan a consensuar los derechos de los diversos grupos sociales y de los ciudadanos que creen en nosotros. Pero es importante que se revise la ley carcelaria. Y lo digo porque en esa pequeña ciudad de mi provincia, el Cantón Archidona, que tenemos una cárcel que no significa para tener presos con problemas de altísimo nivel de peligrosidad, como están en la cárcel de Archidona, y que no se los reubica, y que el señor ministro de Justicia no pone fin a este problema. Cuando se encuentra una casa, porque en la cárcel de Archidona está uno de la FARC, y se encuentran casas arrendadas de colombianos, y la Policía Nacional ha encontrado enterradas bombas que ya se puso en la cárcel. ¿Qué está pasando cuando no se revisa esta ley carcelaria? ¿Qué está pasando cuando no revisamos el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal? Cuando hablamos de género, si están escritas las leyes en contra de los derechos de las mujeres. Y eso nos compete a las asambleístas mujeres, que estamos reuniéndonos siempre para reformar y traer las reformas a este pleno, porque es importante de que los derechos ciudadanos sean igualitarios. No es justo que no se cambie la ley de la Policía Nacional, que no se reestructure la policía, que la policía judicial, que ha sido preparado por el Estado ecuatoriano, al día siguiente le mandan a tránsito. Debe haber una reestructura general de la Policía Nacional para que permanezcan en sus sitios, para que estén al servicio de la ciudadanía, pero no para que haya coima, pero no para que haya privilegios, porque no podemos esperar que cierta tropa esté cuidando los hijos de los coroneles mientras asaltan los planteles educativos. Están cuidando los hijos y hasta el perro de los grandes generales, cuando los planteles educativos, cuando salen los estudiantes, son asaltados por los malos, por los delincuentes, por la gente que quiere hacer daño. Entonces sí hay que hacer una reestructura, hay que hacer un cambio fundamental en organismos que tenemos mucho respeto, en organismos que la sociedad cree, que tiene gente inteligente, gente preparada, pero que se los dé y que se les asuma el respeto que quiere la sociedad en cada uno de los grupos, tanto la Policía Nacional como el Ejército ecuatoriano. Es necesario crear en estas leyes un capítulo importante de defensa a las víctimas, porque aquellos que cometen tantos crímenes no les pueden tocar porque tienen derechos humanos. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Dónde están los derechos humanos para las víctimas? Yo quisiera preguntarle a la Policía Nacional, ¿qué pasó? ¿Qué investigación hicieron? Solamente en el caso del asambleísta Cruz, que le robaron el vehículo y nunca dieron razón, no salió del país
y nunca dieron razón. ¿En dónde está? ¿En la hacienda de algún rico, de algún sinvergüenza o dónde está? Pero nunca hay razón de nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la investigación que se debe hacer? Por lo tanto, hay que hacer un capítulo para que las víctimas tengan derechos de derechos humanos. ¿Cuántos violados, cuántos crímenes, cuántas madres que sufren por esa realidad? Pero no existe un capítulo específico de defensa al derecho victimario. ¿Qué estamos haciendo? Y estamos hablando de niñez y adolescencia. Cierto es que es importante no bajar la edad para penalizar a los adolescentes. Es importante que nosotros vamos adelante mejorando el sistema donde se encuentran los niños y los jóvenes infractores para que sean rehabilitados. Pero ¿qué pasa con esos centros de rehabilitación cuando no tienen profesionales que realmente rehabiliten a los jóvenes y adolescentes infractores? Cierto es que el asambleísta Cruz presentó un proyecto de ley agresivo contra el sicariato, porque no es posible que no salgamos, que no podamos salir a la calle sin temor porque hay sicariato de adolescentes y que no sean condenados aquellos que están tras de los niños haciendo que cometan errores. No vamos a bajar la edad, porque la edad no dice cuánto tengo que hacer, pero si hay que llamar, y los adolescentes se han convocado en todas las provincias para pedir a los asambleístas no bajen la edad, para que no les penalicemos, pero hay que hacer un llamado de amor, de esperanza a esos jóvenes para que no se incluyan en el crimen, que no se incluyan en el robo, que no se incluyan en el sicariato, y que la educación ecuatoriana privilegie dando atención personalizada a los estudiantes, no simplemente una educación masificante, una educación personalizada, que los maestros tienen que saber a quién educan y cómo educan para lograr alcanzar el cambio de la conducta de nuestros estudiantes. Pero sí es importante hacer un capítulo para aquellas familias en donde encontramos adolescentes o niños delincuentes, cuando se ha penalizado una familia irresponsable de sus hijos y dejamos al azar a niños y adolescentes. Debemos hacer un capítulo, y yo les invito a quienes estamos en el grupo de niñez y adolescencia, que estamos tratando esos temas, para hacer reformas, de tal manera que las familias se sientan responsables de sus hijos, porque son las familias las que han dejado el camino abierto. Tienen que dialogar con los hijos, tienen que hacer conciencia de que son responsables de la sociedad, y la sociedad comienza en la casa, y por lo tanto hay que penalizar a esos padres irresponsables. Como decía algún asambleísta, muchas veces las violaciones están en las casas la mayor parte y en la calle luego, entonces hay que sancionar. Yo sí quiero llamar al señor ministro de Justicia, y por eso yo pedí en la proforma presupuestaria el incremento para la justicia, porque no hay centros de rehabilitación en el país para los menores infractores. Un año entero hemos venido luchando para que el ministro de Justicia nos atienda en una audiencia, porque tenemos en Napo niños infractores que están en Ambato, dejando a un lado el derecho de los padres de estar al lado de sus hijos y de conseguir el retorno de esas conciencias juveniles, un retorno a una sociedad que tenga con amplitud y que les dé el regreso a esos hijos. Pero no tenemos un centro de rehabilitación y el ministro de Justicia no ha planificado. Entonces hay que decirlo. Le queda un minuto, asambleísta. Es importante que tenemos planes importantes de capacitación en el Ecuador, cuando IRFEYAL, a través de educación a distancia, quiere hacer un programa importante para que se capacite a estos niños infractores, y no solamente que se les capacite, que se les profesionalice, que salgan con un título ya desde esos centros
de rehabilitación de estos niños y adolescentes infractores. Ojalá se haga este convenio con IRPEYAL, que están con las puertas abiertas para apoyar al Ecuador a salir de este caos y de esta tristeza que nos margina al pueblo ecuatoriano, y nos queda un dolor intenso a cada uno de nosotros, luchar porque este código realmente vaya en beneficio de la colectividad ecuatoriana, y no necesitamos hacer tantas sesiones de todos los partidos políticos o hacer una mesa con todos los partidos, cuando en cada mesa estamos de diferentes partidos políticos y únicamente tenemos que trabajar con alta responsabilidad en la Asamblea y con un derecho social y con una visión de derecho de los pueblos del Ecuador. Gracias, señor presidente.